mi esposa Ángeles y yo siempre hemos sido una pareja tranquila. Nuestro matrimonio y vida íntima han sido fantásticos. Ella siempre ha sido atenta y abierta conmigo. Gracias a su amor, me sentía seguro y no tenía motivos para no confiar en ella. Después de 20 años de matrimonio, me parecía que la conocía bien, y nunca pensé que pudiera traicionarme, salvo una noche durante una cena en su empresa, cuando su jefe Daniel mostró más interés por ella del que me hubiera gustado. Cuando me miró después de bailar con mi mujer, noté una sonrisa burlona en su cara, y esto me causó una sensación de inquietud. Por alguna razón, tuve una premonición inquietante, que se intensificó cuando lo comenté con Ángeles al día siguiente. Su defensa y su intento de desestimar mis preocupaciones no hicieron más que confirmar mis sospechas. De repente, los numerosos retrasos en las citas y las comidas perdidas se convirtieron en banderas rojas que exigían mi atención inmediata. Cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. Ángeles trabaja como asistente personal de Daniel. Daniel ocupa el cargo de socio director en un conocido bufete de abogados. Es una de esas personas que se complacen en mostrar su éxito con ostentaciones extravagantes, coches, joyas, un estilo de vida lujoso y su joven esposa trofeo Sofía. Es una increíble mujer de 30 años por la que dejó a su exmujer, que vivió con él más de 20 años. Daniel tiende a bromear a costa de los demás. Recuerdo que en una de nuestras conversaciones se burló de mi trabajo. Verás, vendo tornillos y fijaciones a grandes superficies. Quizá no sea el trabajo más glamuroso, pero me permite ganar más de $200,000 al año. Unos ingresos que mantienen bien a mi familia. Proporcioné a Ángeles todo lo que quiso y pude financiar la crianza de nuestra hija Eva y su educación en la universidad, donde actualmente cursa el segundo año. Además, vivimos en una zona agradable con buenos amigos y disfrutamos de una vida cómoda, un estilo de vida. Yo no era un hombre de negocios de alto nivel que ganaba millones de dólares al año como Daniel, pero éramos felices. Al menos, eso pensaba yo. La noche en que decidió menospreciar mi trabajo delante de mi mujer y de los demás, me puse furioso no solo porque era un imbécil arrogante, sino también porque mi mujer se puso de su parte después de sentirse ofendida delante de él y de los demás. Me fui sin decir nada. En su honor, Ángeles se acercó y me preguntó qué me molestaba. Cuando se lo conté, trató de restar importancia a la situación, sugiriendo que él solo bromeaba y le gustaba divertirse, y que yo no debía tomármelo todo tan en serio. Me animó a unirme a ella, insistiendo en que era una buena persona. En contra de mis instintos, me quedé a cenar hasta el final de la velada. Mirando atrás, entiendo que debería haber reconocido estas señales, pero ahora veo que quizá no presté atención a algunas señales de advertencia. Entiendo por qué otros se sienten atraídos por Daniel. Irradia seguridad en sí mismo, presencia autoritaria, aspecto severo y la categoría de un socio de éxito en la empresa. Es el tipo de persona con la que todo el mundo quiere tratar, y Ángeles era su respetada y fiable mano derecha en la empresa. Todo parecía armonioso. El hecho de que tuviera una esposa más joven y atractiva no le detenía. Para alguien como Daniel, lo quería todo, y conseguir la mujer de otro formaba parte de sus planes, sin duda. Durante la semana siguiente, tomé medidas inmediatas para verificar la validez de mis sospechas o algo por el estilo. Compré 6 grabadoras de audio y 5 cámaras de vídeo y empecé a poner en práctica mi plan. La primera cámara se instaló en el detector de humos del techo de nuestro dormitorio. Otras 2 cámaras se colocaron en distintos ángulos para obtener una visión completa del dormitorio. Los dispositivos restantes se colocaron en el cuarto de baño y en el salón. Todas las cámaras estaban equipadas con funciones de transmisión en directo, capacidad para grabar en modo 8K y conexión inalámbrica a un ordenador especializado que instalé en el ático, controlado a distancia a través de una aplicación móvil. Además de los dispositivos de vídeo, el equipo de audio también era importante. Un dispositivo de audio estaba escondido en un asa que coloqué cerca de la cocina, en el teléfono, mientras que otro encontró discretamente su lugar en su coche.
Utilicé dispositivos de grabación estándar en 3 de sus bolsos favoritos y uno discretamente detrás de nuestra cama. En este escenario, esperaba capturar al menos el 90% de sus conversaciones y cualquier acción en la casa. Estaba ansioso por la semana que se avecinaba mientras me preparaba para mi viaje de negocios. Como de costumbre, Ángeles se mostró cariñosa y apasionada en la cama, como cada vez que me iba de viaje de negocios. Siempre empezaba con numerosos besos y dulces confesiones amorosas, expresando su profundo apego y deseo por mí. Su calidez y su amor me resultaban entrañables, y nunca dejaba de responder a mi afecto. Le decía lo mucho que la quería y lo mucho que me gustaba estar con ella. Con lágrimas en los ojos, me miró con una sonrisa y me dijo: «Yo también te quiero, cariño. Eres increíble, y te querré siempre». Fue una noche increíble, y me sentí increíblemente cerca y enamorado de esta mujer. Estaba convencido de que ella nunca podría engañarme, y estuve a punto de abandonar mi plan de espionaje. Afortunadamente, decidí dejar las cosas como estaban y emprender un viaje de 2 noches. Quería darle tiempo suficiente por si pasaba algo. Nos dimos un beso de despedida y, a las 6 de la tarde, ya estaba en camino. Durante el viaje, pensé en los últimos 6 meses, tratando de encontrar otra cosa en la que ocupar mis pensamientos. Aparte de 2 incidentes con su jefe, las sonrisas burlonas y sus intentos de ponerme en una situación incómoda, nada había cambiado. Una sonrisa apareció en mi cara cuando me di cuenta de que me estaba comportando de forma tonta y paranoica. Me instalé en mi habitación y encendí el portátil. Al cabo de unos minutos, revisé mi correo electrónico en busca de mensajes relacionados con el trabajo y luego seguí el enlace para acceder al servidor del ático y ver las 3 últimas horas de la grabación. Comprendí que allí no habría nada que observar, pero quería comprobar el sistema de acceso remoto. Reproduje el vídeo 3 veces más rápido hasta que vi a mi mujer en el dormitorio. Entonces devolví la velocidad a la normalidad para disfrutar oyendo a mi bella y seductora esposa hablando por teléfono. Lo que me pilló desprevenido fue una llamada con Daniel 1 hora después de mi partida. La cámara de vídeo captó el sonido mientras la observaba, tumbada en la cama y hablando con su jefe. Observando y escuchando la grabación, logré descifrar solo una parte de su conversación. «Hola, querida. Se ha ido y estoy sola. Sí, esta vez por 2 noches. ¿Cuándo puedes venir? ¿Sospechará tu mujer que has desaparecido en alguna parte? Dios mío, esto es fantástico. ¿Puedes quedarte conmigo esta noche? Tengo muchas ganas de despertarme a tu lado». «Oh, sí, por supuesto. Soy toda tuya, nena». «Entonces, ¿a qué hora vendrás?» «Muy bien, hasta pronto. Te quiero, cariño». Me quedé de piedra. Acabábamos de compartir un amor apasionado. Ella experimentó placer apasionado al menos 2 veces y profesó su amor por mí. Y ahora, 1 hora después, sugiere que pase la noche con ella. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo pudo expresarme tanto amor y traicionarme unas horas después? ¿Vendrá esta noche? Durante la hora siguiente, observé cómo mi amada esposa se preparaba para el encuentro con su amante. La vi ducharse, ponerse lencería bonita, tacones altos y maquillarse. Fue increíblemente doloroso y angustioso verla pasar 30 minutos peinándose. Siempre supe de su naturaleza sensual, y cuando se vestía así, irradiaba encanto. El problema era que nunca se había vestido así para mí. Entonces me di cuenta de que lo hacía todo por Daniel, no por su fiel marido. Todo era demasiado complejo para mí. Unos minutos después, sonó el timbre y vi a Daniel entrar en mi casa, besando apasionadamente a Ángeles en tiempo real en la cámara de vídeo. Acerqué el zoom a su abrazo, que me produjo náuseas por primera vez aquella noche. «Guau, nena, estás impresionante con ese vestido. No veo la hora de quitártelo de tu hermoso cuerpo. No veo la hora de arrancártelo y hacerte el amor toda la noche», dijo sonriendo ampliamente a Ángeles. Su interacción me enfureció,
pero la rabia se convirtió rápidamente en dolor cuando la vi cogerle de la mano y llevarle a nuestro dormitorio. El tormento se intensificó cuando vi que ella empezaba a desvestirlo y él se quedaba allí de pie con una sonrisa estúpida en la cara. Era un hombre grande y de complexión poderosa. Lo observé con envidia, resentimiento e irritación, pero al mismo tiempo sentí una profunda impotencia. ¿Por qué este hombre repugnante me causaba una impresión tan desagradable? Después de la segunda oleada de náuseas, seguí observando y escuchando mientras se dedicaban a intimar durante la siguiente hora. Era evidente que mi matrimonio había llegado a su fin, y sabía que no debía dejar que me afectara. Pero su conversación fue el momento más doloroso de la noche. Mientras estaban abrazados, él empezó a hablar. ¿Así que tu marido está fuera unas noches? Bueno, tú serás la mía durante los próximos 2 días, dijo. Ella dijo, sí. Estoy tan contenta de que puedas quedarte esta noche, cariño. Sabes, llevo mucho tiempo soñando con despertarme a tu lado. Me encanta estar contigo, Daniel. Sí, te estaré haciendo el amor toda la noche mientras el maridito está en el trabajo, contestó, llamándome idiota. Ella respondió. Seré una buena chica, Daniel. Le quiero, y es un buen hombre. Entonces, ¿por qué me dejas que te haga el amor?, preguntó. Ella se limitó a responder. Daniel, eres el hombre más atractivo que conozco y disfruto de nuestra intimidad. Pero los dos estamos casados y deberíamos disfrutar del tiempo que pasamos juntos, dijo ella. Respondió que tenía sentido. Me das más amor y afecto que mi mujer o que cualquier otra mujer con la que haya estado. Para mí es algo más que intimidad física. Me gusta lo que me hace sentir, Ángeles. Fue muy doloroso porque se suponía que el amor del que hablaba era solo para mí. Pero ahora comprendía que ella compartía ese amor. Seguí escuchando a escondidas su conversación y observando cómo se abrazaban, se besaban y hablaban. Entonces él preguntó, ¿tu marido te satisface igual que yo, Ángeles? Ella respondió que era un gran amante, pero no es como tú. Me haces cosas que no puedo explicar. Me senté allí con una sensación de depresión, heridas y un profundo sentimiento de pérdida. Apagué el ordenador, incapaz de soportar seguir escuchando esta traición en mi propia casa y en mi cama. Tras unas horas de insomnio y de lucha contra la ira, llegué a la conclusión de que en mi futuro habría mucho dolor y deseos de venganza. Cuando volví a casa después del viaje, todo parecía normal. El amor y el respeto reinaban en la casa como si nada hubiera pasado. Ángeles me recibió con abrazos y numerosos besos. Se comportaba como siempre, como si nada hubiera ocurrido durante mi ausencia. En lugar del amor que siempre sentí por ella, ahora sentí asco y retrocedí ante su presencia. Interpreté perfectamente el papel de actor y mantuve la apariencia de una vida normal. Reuní todas las grabaciones y vídeos, creé copias de seguridad en la nube y encripté el archivo en mi ordenador. Durante las 2 semanas siguientes, me aseguré de que cada momento que pasara con Ángeles fuera significativo. Apoyé su compromiso y no le di la oportunidad de encuentros rápidos o intimidades nocturnas. Incluso me preguntó por mi próximo viaje. Era obvio que querían que me fuera. Escuché su conversación mientras conducía hacia el trabajo. ¿Cuándo volverá a salir su marido de la ciudad?, preguntó Daniel. No estoy segura, pero lo averiguaré. Debería ocurrir pronto, querida. Sabiendo esto, planeé un viaje de un día para visitarle durante mi ausencia. El plan se desarrolló. Una noche, mientras veía otra película en la televisión, mi infiel esposa preguntó: Cariño, ¿cuándo te vas otra vez? A duras penas contuve mi rabia y respondí: Cariño, ¿estás intentando deshacerte de mí? ¿Tienes un amante secreto que viene cuando no estoy en casa? Dije en tono de broma. No perdió ni un instante y no mostró ningún signo de culpabilidad. No seas tonta. Me alegro de que estés en casa. Espero que no tengas que irte,
y tengo curiosidad por saber si tu agenda de viaje ha cambiado. Ella respondió, no, lo siento, querida. Mi trabajo aún requiere que viaje. Sí, tengo una reunión por la tarde el próximo martes, y luego volveré. Habló con tono convincente. Odio cuando te vas. Ojalá no tuvieras que viajar así. Te echo tanto de menos cuando no estás. Entonces se acercó a mí, me abrazó, me besó apasionadamente y me expresó un amor desmedido. Cuando me di cuenta de que compartía el mismo amor con otro hombre, me entraron ganas de gritar y tirarla al suelo. Pero mantuve la compostura y seguí trabajando como de costumbre, sabiendo que mi plan se llevaría a cabo la semana siguiente. El martes, hice las maletas para el viaje, y Ángeles y yo compartimos nuestro último momento íntimo. Después de esa noche, no habría más nosotros. Antes de irse, me besó suavemente, y me pregunté si se había dado cuenta de la tristeza que había en mi corazón, en mis ojos, cuando la miré por última vez. Vi un cambio en su expresión y no estaba seguro de lo que estaba pensando. En lugar de salir de la ciudad, volví a mi oficina y aparqué el coche. Luego volví a mi mesa y empecé a trabajar hasta tarde, lo cual no era inusual, y algunas personas que estaban allí nunca dudaron de mi presencia. Hacia las 7:30, la cámara de vídeo empezó a grabar cómo Daniel entraba en mi casa y volvía a besar cariñosamente a mi futura exmujer. Era la hora del espectáculo. Apagué la cámara de vídeo con la aplicación de mi teléfono y lo guardé en un cajón porque no quería que el GPS me siguiera durante el viaje. Salí tranquilamente de la oficina, me acerqué al maletero de mi coche y saqué una bicicleta eléctrica plegable. La bicicleta eléctrica podía alcanzar velocidades de hasta 50 km/h y recorrer hasta 80 km con una sola carga. Con una sudadera negra con capucha, miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie se fijaba en mí y emprendí un viaje a 12 millas de nuestra casa. La discreción de la bicicleta me permitió volver a casa en silencio y sin que nadie se diera cuenta en 20 minutos. Aparqué la bicicleta detrás de la casa y entré por la puerta corredera trasera, que dejé abierta. Me quedé en silencio, intentando pasar desapercibido, y escuché los sonidos procedentes del dormitorio. Asegurándome de que se habían calmado y de que mi presencia pasaba desapercibida, cogí una escopeta de cañón corto y un bate de aluminio del armario y me dirigí al dormitorio. Apoyé la escopeta en la pared cercana al dormitorio, cogí el bate y abrí silenciosamente la puerta de la habitación iluminada con velas. Hacían tanto ruido que no oían nada. Me acerqué a la cama, sin hacer ruido ni proyectar sombra. Sin pensarlo mucho, le golpeé con fuerza en la cabeza. El ruido sordo del metal golpeando la carne fue el único sonido mientras el hombre sano se desplomaba en el suelo. Cuando cayó, cogí la escopeta y encendí la luz. Ángeles se dio cuenta de lo que había pasado. Parecía aturdida y gritó de asombro. «Esto no puede ser. ¿Por qué estáis aquí? Deberías estar lejos», exclamó. Le respondí, «¿Por qué estás con otro hombre en mi cama? Esa es una pregunta más pertinente. Ahora cállate y presta atención». Su amante y superior estaba en un estado semi-inconsciente, sentado contra la pared, la sangre resumando de las heridas infligidas por el bate. Observé cómo volvía en sí y veía a un hombre irritado frente a él. Dijo: «Maldición, eso duele. ¿Por qué has hecho eso, tío?» «No quiero matarte», sonreí. «Pero si lo haces, pasarás el resto de tu vida en prisión». El miedo era palpable. Me deleitaba con su horror. Ángeles, encorvada y llorando, intentaba desesperadamente cubrir su cuerpo desnudo con una sábana. «Querida, no seas tonta. Te quiero. Hablemos de esto», me suplicó. Con una sonrisa maliciosa, le apunté con la escopeta. «Cállate. Es culpa tuya por buscar aventuras fuera de nuestro matrimonio», espeté. Comprendían el peligro y sabían que tenían que apaciguarme o, de lo contrario, se enfrentarían a terribles consecuencias.
No tenía intención de acabar en la cárcel ni de quitarle la vida a nadie aquel día, pero quería infundirles tal miedo que perdurara. Recuperándose del golpe en la cabeza, Daniel se envalentonó e intentó abalanzarse sobre mí, tratando de desarmarme. Me anticipé y aproveché el momento para disparar el primer tiro. El sonido era ensordecedor, pero su grito atravesó el ruido. No podía ver ni respirar, asfixiado por un dolor agónico como nunca antes había experimentado. Esbocé el plan, llamando rápidamente la atención del imponente hombre dándole una patada, sin apartar los ojos de la que pronto sería mi exmujer. Este es el trato, empecé con severidad, dirigiéndome a su infidelidad. Me iré dentro de unos minutos y tú llevarás a este tipo a urgencias antes de que se desangre. No involucrarás a las autoridades, solo llévalo al hospital en tu coche sin revelar ningún detalle de lo sucedido, especialmente mi implicación. Si alguien pregunta por tu aventura, insiste en que yo no sabía nada. Si alguno de los dos saca a la luz mi papel o mi conocimiento de vuestra infidelidad, revelaré los vídeos, audios y fotos que he recopilado a tu mujer y a los socios de la empresa. Vuestras mentiras a las autoridades no significan nada para mí, pero no mencionéis mi nombre y fingid que desconozco todos los detalles. No despedirás a mi exmujer, necesitará este trabajo después del divorcio. Si me persigues o ella rechaza el acuerdo de divorcio, lo contaré todo. A estas alturas, las consecuencias no serán discriminatorias. Llévalo al hospital antes de que se desangre, y no olvides mis instrucciones. Salí por donde había entrado, cerré la puerta y salí. Metí el bate y la escopeta en una bolsa y me la colgué del hombro. Salí discretamente del local y me dirigí rápidamente de vuelta a la oficina, arrojando el bate y la escopeta en distintos puntos a lo largo del río. Antes de regresar, me deshice de los guantes quirúrgicos que llevaba puestos. Tras asegurar la moto y el coche, a las 9 de la noche estaba de vuelta en mi despacho. Antes de irme, me despedí de algunos colegas de la oficina de prensa que trabajaban hasta tarde. Al parecer, mi coche pasó desapercibido en el aparcamiento. Me pasé toda la tarde sentado en el escritorio, sabiendo que si me señalaban con el dedo, sus testimonios serían contrarios a los míos sin ninguna prueba. Daniel fue operado. Tras sufrir una conmoción cerebral, le dieron varios puntos de sutura, lo que le dejó la cabeza rapada. Declaró a la policía que solo recordaba haber ido a casa con unos papeles y haberse despertado en el hospital, afirmando que no recordaba ningún encuentro o golpe de alguien. Guardó silencio sobre el incidente. Sabía que podía arruinar su vida y su carrera. Ángeles estaba en estado de shock y guardó silencio sobre lo sucedido. Solo afirmó haber oído un disparo y haber encontrado a Daniel tirado en la calle, lo que la llevó a llevarlo corriendo al hospital sin esperar a una ambulancia. Ninguno de los dos pudo explicar por qué no estaba completamente vestido y ambos se atuvieron a sus versiones. Sin embargo, la mujer de Daniel dudó de su versión, lo que le puso en una situación difícil. Después de comer, desmonté el equipo de vigilancia, transferí todos los datos a un servidor cifrado en la nube y escondí el equipo. Cualquier rastro que indicara que estaba al tanto de su aventura estaba ahora almacenado de forma segura en la nube. Hacia las 6 de la tarde, Ángeles entró en el salón y me encontró con una botella del mejor whisky en las manos. Observé en silencio cómo se acomodaba frente a mí en el sofá, con aspecto destrozado y derrotado. Era la primera vez que la veía en ese estado, aunque solo fuera por un momento. Empaticé con su miseria. Con lágrimas en los ojos, trató de expresar sus pensamientos. Marcelo, entiendo lo terrible que debió parecerte, pero tienes que creer que yo no estaba enamorada de él. Sé que mis acciones y palabras deben haberte herido, pero me conoces. Después de la intimidad, anhelo la conexión. Todo lo que dije e hice era para ti, querida. Cuando no estabas, odiaba estar sola, y Daniel me hacía compañía. Puede que fuera puramente físico, pero no deja de ser traición, respondí escéptico a su poco convincente justificación. He oído tus explicaciones, Ángeles, pero no puedo evitar la sensación de que esas palabras de amor iban dirigidas a Daniel. Se acabó, Ángeles.
20 años increíbles se han visto empañados por tu aventura con el jefe. Ambos tendremos que soportar el peso de tus acciones por el resto de nuestras vidas. Gracias por el dolor y el sufrimiento que me has causado, dije con tono sarcástico. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó entre lágrimas. Bueno, he terminado contigo. Nunca entenderé cómo pudiste hacerme esto y por qué. Tendré que soportar esta prueba sin fin. No puedo perdonarte lo que has hecho, pero cumpliré mi promesa y mantendré tu infidelidad en secreto. Tus padres nunca sabrán la verdad sobre la clase de mujer y madre que es su hija. Voy a poner la casa en venta y, mientras tanto, tienes que encontrar otro lugar donde vivir. Dado que has arruinado todo, necesitas mudarte. No es una petición. Quiero que lo hagas. Dime dónde enviar los papeles del divorcio. Fírmalos y no impugnes el divorcio, o será duro para los dos, dije con severidad. Gritó, intentando hablar. Él no es mi amante, y yo no lo amo. ¿No podemos resolver este problema? ¿No podemos hacer algo? Entiendo que es demasiado tarde después de todo lo que he hecho, pero no puedo estar sin ti. Haremos lo que sea para estar juntos. Nunca quise perderte. Por favor, no me dejes. Ángeles, si solo se tratara de cercanía física, tal vez podríamos resolver este asunto con terapia o algún tiempo separados. Pero lo que realmente destrozó mi amor por ti es que compartiste con él el amor que estaba destinado solo a mí. Las palabras que le dijiste destruyeron todos mis sentimientos por ti. Nunca olvidaré ni perdonaré tu traición, y no tengo ningún deseo de verte ni de hablar contigo. Cuando se resuelva el divorcio, desaparecerás de mi vida para siempre. Tras horas de suplicar perdón, se marchó a la mañana siguiente y buscó refugio en casa de sus padres mientras se vendía la casa. Durante la semana siguiente, la policía me interrogó para intentar arrancarme una confesión. Conseguí la ayuda de un abogado y juntos les informamos de que, si seguían adelante sin aportar pruebas de mi implicación, dejaría de responder a sus preguntas sin una orden judicial. Incapaces de encontrar pruebas y habiéndose asegurado una coartada, cesaron su persecución. El incidente se registró oficialmente como allanamiento de morada y agresión. Ángeles y su familia me rogaron repetidamente que lo reconsiderara. Afirmaron que me quería y que no podía vivir sin mí, me pidieron disculpas y me sugirieron que buscara ayuda en un psicólogo. Dejé de contestar a sus llamadas y me negué a abrirles la puerta cuando venían a visitarme. Cambié de número de teléfono y corté todo contacto con ellos. Fue una pérdida dolorosa. A la agonía de la separación se sumaron los dolorosos recuerdos de la traición y el amor que ella dio a otro hombre. A los 42 años, Ángeles vivía sola en un apartamento de 2 habitaciones, dependiendo únicamente de su salario. La vida cómoda que llevaba antes había desaparecido. Nuestra hija y nuestros parientes se formaron sus propias opiniones y estaban descontentos con Ángeles, considerándola responsable de la ruptura de nuestro matrimonio. Sola, Ángeles se dio cuenta de que Daniel, más centrado en salvar su propio matrimonio, la había abandonado. En el trabajo, Daniel la trataba con desdén, culpándola de sus problemas personales y familiares. Incapaz de seguir trabajando con ella, la trasladó a un puesto administrativo con un salario inferior. Su nuevo trabajo era rutinario y poco interesante, desprovisto del prestigio que antes tenía trabajando con uno de los socios. Empezaron a circular rumores sobre su pasada relación con Daniel, lo que llevó a sus compañeros a tratarla de forma diferente. Sin perspectivas de progresar en su carrera, habiendo perdido la comunicación con amigos íntimos y familiares que la consideraban culpable del divorcio, Ángeles se hundió en una profunda depresión. Su corazón estaba cargado de sufrimiento constante mientras contemplaba sus decisiones y el vacío de su vida. A pesar de los esfuerzos de nuestra hija Eva, parecía imposible sacar a Ángeles de su depresión, sobre todo cuando Eva observaba que la salud de su madre se deterioraba. Los hábitos alimenticios de Ángeles empeoraron y empezó a beber mucho por las noches, descuidando su autocuidado y afirmando que sin mí era incapaz de nada. Ya no tenía de qué preocuparse.
Cuando Eva acudió a mí en busca de consejo, simpaticé con ella, pero no pude reconciliarme con la traición que condujo a la ruptura definitiva con Ángeles. En cuanto a Daniel, Sofía tomó cartas en el asunto y le hizo la vida insoportable. Le obligó a mudarse a una de las habitaciones de invitados y se vengó cruelmente de su infidelidad. Al final, Sofía empezó a salir con hombres más jóvenes, dejando a Daniel a su lado para que se ocupara de sus problemas y obligaciones financieras. Ella aceptó acompañarle como compañera a eventos corporativos y reuniones de negocios mientras ellos llevaban vidas separadas. Daniel recordaría para siempre aquel momento crucial que cambió toda su existencia, y todo porque estaba enredado con la mujer de otro. Su ira hacia mí era intensa, quería infligirme el máximo dolor, pero no hubo represalias durante varios meses. A finales de ese mismo año, estaba tomando unas copas con unos colegas cuando me agredieron y golpearon cerca de un bar hasta que mis amigos acudieron en mi ayuda. Los agresores huyeron antes de que llegaran las autoridades, y pasé 2 días en el hospital con las costillas rotas y numerosos puntos de sutura. Estaba convencido de que querían quitarme la vida y, de no ser por la intervención de mis amigos, lo habrían conseguido. La naturaleza vengativa del ataque no me sorprendió, sabiendo que era una represalia de Daniel. 6 semanas después, sintiéndome mucho mejor, me puse en contacto con la oficina de Daniel. Señor Simeone, por favor, se lo he dicho a su secretaria, lo siento, está reunido, ¿puedo transmitirle un mensaje? Por favor, hazle saber que se reunirá conmigo en el local de Delicatessen Francesas de enfrente este viernes al mediodía. Lo siento, señor, pero no programo reuniones para el señor Simeone. Solo puedo tomar un mensaje, respondió la secretaria. Solo escríbelo, viernes, mediodía, Delicia Francesa. Quédate ahí solo, Marcelo, solo dile eso, y él entenderá lo que significa. Gracias. Me senté en una mesa frente a la entrada cuando entró el mismo hombre sin acompañantes. Se fijó en mí y se acercó a la mesa. Tomé asiento. ¿Qué quieres?, preguntó. Ignorando su pregunta, le contesté, gracias por reunirse conmigo hoy. Su secretaria ha hecho bien su trabajo, pero, por desgracia para usted, no ha terminado lo que empezó. Al ignorar mi advertencia de que no buscara vengarse de mí o de mi familia, no me dejó otra opción. Le entregué un papel doblado y añadí, aquí tienes un enlace a un sitio web creado para ti. Intentar cerrarla es inútil porque opera desde Siria con 3 servidores de respaldo en diferentes lugares, lo que la hace imposible de rastrear. En otras palabras, tienes problemas. Míralo cuando vuelvas a la oficina. Le perdoné la cara a Ángeles porque ella no debe cargar con las consecuencias de tus pecados. Ella ya ha sufrido bastante. Ahora, después de revisar el sitio, quiero que pienses cómo percibirá tu empresa tus acciones, cómo reaccionará tu mujer, cómo responderán tus hijos, amigos y familiares. ¿Cómo cree que se sentirán su mujer, sus hijos, sus amigos y sus colegas después de ver un vídeo íntimo de 2 horas con su participación? Tengo la intención de publicarlo en varios sitios web populares para adultos junto con tu nombre, profesión, dirección y número de teléfono. Se sonrojó de rabia y replicó, ya me has arruinado la vida, y nunca haré lo mismo en la intimidad. Detén esto o te garantizo que desaparecerás. Respondí, precisamente por eso estamos hoy aquí, señor Simeone. Quiero acabar con esto. Me quitaste lo más preciado de mi vida. Destrozaste nuestro matrimonio de 20 años y no puedo dejarte ir. Como usted ha dicho, puede que arriesgue mi vida, pero pretendo vengarme del ataque que orquestó contra mí. Vale, cálmate. ¿Qué quieres?, preguntó. Te exijo 2 acciones innegociables. En primer lugar, dejarás de tomar represalias contra mí y contra todos mis allegados, incluida Ángeles. En segundo lugar, depositarás una cierta suma de dinero al final del día el viernes. Si los fondos no llegan a la cuenta antes de las 21:00 del viernes, tomaré medidas. Reconozco tu bienestar y tu potencial responsabilidad en un juicio. La cantidad que pido debe considerarse un gesto modesto. Respondió, sí acepto,
¿Cómo puedo estar seguro de que no me traerás la ruina? Le dije, soy un hombre de palabra y debes confiar en mí. Solo te diré que si no cumples estas condiciones, el sábado por la mañana este sitio web ganará sin duda una inmensa popularidad. Te deseo toda una vida de sufrimiento por el daño que has causado a mi otrora feliz matrimonio. El dinero se transfirió en el menor tiempo posible. Vendimos la casa y dividimos los bienes. Ahora, Ángeles tenía medios económicos suficientes para llevar una vida cómoda, tanto si decidía seguir trabajando como si buscaba una nueva pareja. Según nuestro acuerdo, Daniel se aseguró de que ella conservara su trabajo, pero su relación nunca volvió a tener la intimidad de antes. Al reflexionar sobre el caos que había provocado en la vida de ambos hombres, Ángeles no pudo recuperarse y librarse del tormento. Por desgracia, antes de cumplir los 50, el espíritu quebrantado de Ángeles se marchitó, dejando tras de sí una existencia triste. En la solemne ceremonia de esparcimiento de sus cenizas solo estuvo presente nuestra hija Eva, y yo seguí trabajando unos años más hasta que por fin encontré consuelo en una vida modesta y tranquila. Me casé con una mujer que me quería de verdad, tanto intelectual como íntimamente. Tras el fin de mi relación con Ángeles, nunca volví a hablar con ella. A través de mi querida hija Eva, me enteré de la muerte de Ángeles, y este hecho me entristeció profundamente. Eva, consciente del amor que sentía por su madre, evitó con tacto las conversaciones sobre ella, evitándome un dolor innecesario. Aunque la muerte de Ángeles supuso un cierre, también despertó en mí un profundo dolor que había llevado dentro durante mucho tiempo. Creía que me había curado del todo y había seguido adelante, pensando que todo estaba bien. Pero todo cambió el pasado fin de semana, cuando me invadió un torrente de emociones y volví a sentir la misma rabia intensa que había sentido antes. A pesar de volver a un hogar acogedor y estar con mi prometida, esta ira oculta hacia mi ex no podía disiparse. 2. Durante muchos años, me había dedicado a controlar la ira para resistir las acciones de Marisol y las caóticas circunstancias que siguieron. Creía que lo había superado todo, pero ahora, a mis 39 años, lo dudo. Cuando solo tenía 18 años, conocí a Marisol, mi antigua compañera. Por aquel entonces, yo llevaba desde los 13 años vinculado a la banda de los Latin Kings, metido constantemente en diversos líos. En cambio, Marisol era una devota de la iglesia. Mi abuela insistía en llevarme a la misa dominical, y fue durante uno de los sermones cuando la vi y me cautivó al instante. Me acerqué a mi primo, que era su amigo íntimo, y le pedí que me la presentara. Para mi decepción, rechazó mi petición. Su reticencia estaba motivada por la preocupación de que mi relación con ella pudiera causarle algún daño. ¿Ha conocido alguna vez a alguien que le haya inspirado a esforzarse por superarse? Ella era esa persona. Sabiendo que iba a menudo a la iglesia, empecé a merodear a su alrededor, entablando conversaciones. Se hizo costumbre que la acompañara de camino al culto y de vuelta. En su presencia, me sentía valorada y significativa, algo que nunca había sentido antes. Poco a poco, nuestra conexión se hizo más profunda y empezamos a tener una relación sentimental. Esta nueva relación llenó mi vida de alegría durante 1 año y medio. Durante este tiempo, me distancié de la peligrosa existencia pandillera, obtuve con éxito mi diploma de secundaria, empecé a asistir regularmente a la iglesia e incluso miré al futuro con nuevo optimismo. Pero, a pesar de mis mejores intenciones, involuntariamente me vi arrastrado de nuevo al traicionero estilo de vida que tanto me había esforzado por dejar atrás. Mientras paseaba por una tienda, me encontré de repente con un hombre con el que había tenido conflictos anteriores. Empezó a hacer comentarios irrespetuosos y yo me esforcé por ignorarlos. Intenté mantener la compostura, sin darle la satisfacción de reaccionar, y al final se marchó. Pero la situación empeoró cuando sentí un dolor agudo en el hombro. Me habían apuñalado. En ese momento, perdí por completo el control de mis emociones y, en respuesta, ataqué con saña al agresor. Como resultado, fui detenido por las autoridades, y todos los pasos positivos que había dado para mejorar mi vida parecieron desmoronarse ante mis ojos.
Marisol expresó su decepción. Mi abuela me recordaba insistentemente mis errores pasados, y los primos me señalaban tosudamente mis errores anteriores, insistiendo en que yo era incapaz de cambiar. Al ver mis esfuerzos por mejorar la situación, mi abogado de oficio consiguió milagrosamente que saliera de la cárcel al cabo de un mes. A pesar de su enfado conmigo, Marisol me visitó regularmente casi todos los días durante mi estancia allí. Sin embargo, un mes después de mi puesta en libertad, recibí la fatídica noticia de una inminente paternidad. Decididos a no dejar a mi hijo sin un padre, que moriría o acabaría en la cárcel en el futuro, Marisol y yo optamos por huir. Con determinación, me matriculé en una escuela de formación profesional para convertirme en mecánico y trabajé sin descanso para asegurar un futuro estable a mi creciente familia. De repente, Marisol experimentó una hemorragia inesperada que la llevó a un estado de shock. En esta difícil situación, fue necesario practicarle una doble histerectomía, por lo que permaneció ingresada en el hospital durante varios meses. Durante esta época difícil, ella se convirtió en el centro de mi universo. Anhelaba proporcionarle una vida de completa felicidad y prosperidad y estaba decidido a darle el mundo. Cuando por fin dieron el alta a Marisol, le prometí sinceramente que nuestra hija viviría una vida que superaría todas las penurias que habíamos soportado. Aunque yo era un mecánico de éxito y Marisol destacaba en sus estudios y actividades extraescolares, siempre sentí un doloroso vacío en mi interior. Comprendí que, por mucho que consiguiera o aportara a mi familia, no podía llenar el vacío debido a la ausencia de una figura paterna en mi vida. Deseaba fervientemente romper este círculo vicioso y convertirme en el padre cariñoso y comprensivo que nunca tuve. En consecuencia, empecé a buscar mentores que pudieran ayudarme en este papel. Asistí a seminarios sobre paternidad, leí libros sobre el tema y me uní a grupos de apoyo a padres. Fue un viaje difícil, pero estaba decidida a ofrecer a mi hija el amor paterno que se merecía. Aprendí a expresar mis emociones, a comunicarme abiertamente y a estar presente en su vida. A lo largo de este proceso, me di cuenta de que ser padre no significaba ser perfecto o imitar a los padres de la tele, significaba aparecer y estar ahí para tu hija incondicionalmente. Mi hija y yo nos acercamos cada vez más, y por fin encontré la satisfacción y la realización personal que había estado buscando. Con el tiempo, el vínculo con mi esposa se fortaleció y se hizo aún más resistente. Me esforcé conscientemente por mantener una buena forma física, un hábito que adquirí durante mi estancia en prisión. Sin embargo, cuando mi hija cumplió 13 años, se produjeron cambios en ella. Empezó a sentir una fuerte aversión hacia mí. Rechazaba mis abrazos cariñosos, ponía los ojos en blanco cuando le expresaba mi cariño e ignoraba mis preguntas sobre su jornada escolar. Estas acciones me causaron mucho dolor y Marisol comprendió mi preocupación. Me tranquilizó, reconociendo que el comportamiento de Luna era típico de una adolescente, y me aconsejó que dejara las cosas como estaban. Marisol creía firmemente que Luna acabaría arreglando la relación conmigo. Por desgracia, tal situación persistió durante 2 largos años. Yo tenía un fuerte deseo de hacer todo lo posible por cumplir cualquiera de sus deseos, pero por mucho que lo intentara, ella seguía faltándome al respeto, lo que provocó que la antigua versión de mí casi explotara y se enfrentara a ella. Sin embargo, tomé una decisión diferente. En busca de consuelo, me dirigí a mi primo y le conté mi decepción y mis dudas sobre si sería un buen padre. En respuesta, me aconsejó que la dejara en paz y rezó sinceramente por mí. A medida que se acercaba el baile padre-hija, sentí el impulso de crear una conmovedora presentación de diapositivas. Pero entonces caí en la cuenta de que no tenía fotos recientes de nosotros juntos. Por desgracia, Luna no quería participar en la captura de estos preciosos momentos. Cuando cumplió 13 años, me di cuenta de que las últimas fotos en las que posábamos felices juntas estaban guardadas en la tableta estropeada de mi hija. Decidida a recuperar esos preciados recuerdos, no lo dudé y llevé la tableta a reparar, ignorando el coste. Solo necesitaba arreglarla.
Después de un día angustioso y una factura impresionante de $300, un especialista experimentado restauró con éxito la tableta, lo que me produjo un inmenso alivio. Cabe señalar que, aunque conocía su contraseña, no traspasé ningún límite invadiendo su intimidad. Mi única intención era recuperar las preciosas fotos. Cuando abrí la tableta y entré en la galería, me invadió una oleada de calidez. Mi preciosa hija aparecía en fotos vibrantes. Su radiante sonrisa destilaba pura alegría mientras disfrutaba de los momentos que pasaba conmigo. Esta visión me llenó de una satisfacción indescriptible. Sin embargo, al adentrarme en el espacio digital, una serie de mensajes instantáneos se materializaron en la pantalla. Se desarrollaba una conversación entre mi hija y mi esposa, en la que se abordaba el tema que me atravesaba el corazón de disgusto. Hablaban extensamente de la negativa de mi hija a bailar conmigo. El dolor del rechazo empezó a roer mi espíritu, pero mi mujer me consoló, explicándome que estaba asociado a la edad adolescente de mi hija y a las tumultuosas emociones que acompañan a este periodo. Pero durante su conversación, Luna pronunció unas palabras que hicieron añicos los frágiles restos de mi paz. Cuando me envió un mensaje explicándome el motivo por el que había decidido bailar conmigo durante el baile padre-hija, a pesar de que yo no era su padre, una oleada de emociones me dejó atónito. Se me heló el corazón, se me cortó la respiración, me dio vueltas la cabeza y se me secó la boca. Sintiendo una necesidad aguda, instintivamente empecé a buscar un lugar donde sentarme y ordenar mis pensamientos. Cuando mi mujer me explicó que yo había desempeñado un papel importante en la crianza de Luna, convirtiéndome en su padre, las emociones me embargaron. Sin embargo, la respuesta de Luna me sacudió hasta la médula. Afirmó con firmeza que mi primo había sido su verdadero padre, esperando ansiosamente su regreso para revelar la verdad y vivir con él. Expresó su desprecio hacia mí e incluso dio gracias a su suerte de que yo no fuera su padre. Marisol, incapaz de contener su ira, atacó verbalmente a Luna, culpando a mi primo de haber revelado la verdad 2 años atrás. A medida que la conversación se acaloraba, mi ira se intensificaba. Para evitar tomar decisiones precipitadas, le dije a Marisol que ahora tendría que dar prioridad a mi trabajo para cubrir los gastos de la boda. Pero al final fui a Manhattan y localicé a mi antiguo abogado de oficio, que desde entonces se había convertido en un abogado de éxito en Midtown East. Cuando me reconoció, me quedé de piedra. Resultó ser su primer caso como abogado de oficio. Tras una conversación conjunta, me sinceré con él, compartí mis emociones más profundas y le entregué la tableta con los mensajes. Esta vez, Luna se comunicaba con mi primo, que resultó ser su padre biológico. Él la instó insistentemente a que me diera una oportunidad, haciendo hincapié en mi presencia constante en su vida. Luna, a su vez, afirmó que él también había estado con ella, señalando su experiencia compartida. Incluso se refirió cariñosamente a él como papá varias veces en la conversación. En respuesta, él la llamó cariñosamente su chica. Hablamos de nuestras opciones y me preguntó repetidamente si estaba segura de mi decisión. Totalmente de acuerdo, asentí e indiqué que estaba dispuesta a embarcarme en el camino de la ruina total para descubrir la verdad. Me pidió apoyo varias veces y yo seguí estrictamente sus claras instrucciones. En el más absoluto secreto, puse sutilmente en venta mi negocio, avisé rápidamente al colegio privado de que no haría ningún pago el año siguiente, cerré todas las cuentas de la universidad y las cuentas de ahorro designadas para Luna, y me preparé para la venta online de mi casa. Sorprendentemente, nadie sospechó nada. Todos los detalles que describió se ejecutaron meticulosamente, salvo una pequeña desviación. El día de la fiesta, la celebración transcurrió sin contratiempos, se reunió toda la familia y Luna parecía feliz y desahogada. Marisol mostró un interés persistente por mi bienestar, y se me ocurrió una mentira para tranquilizarla. Engañarla resultó una tarea ardua, teniendo en cuenta que, a lo largo de nuestra relación, nunca le había dicho una palabra falsa. Durante esas 2 semanas, cada vez que la besaba o me acercaba, me resultaba cada vez más difícil contener mi ira y mi desprecio hacia ella.
Ella me permitió conscientemente criar a un hijo que no era biológicamente mío y entabló relaciones íntimas con mi primo, a quien yo respetaba profundamente como hermano, padrino de mi hijo y confidente mío. Contener mi ira fue, como mínimo, increíblemente difícil. Cuando llegó el momento del baile padre-hija, llamé a Luna al centro del escenario. Aunque parecía irritada, se acercó de mala gana. Empezó la música y sonrió. Me sorprendió verla sonreírme. Durante años había soñado con volver a ver esa sonrisa, pero ahora ya no la necesitaba. Mientras nos mecíamos al ritmo de la música, una presentación de diapositivas mostraba momentos que nos habían capturado a los dos. Pero cuando la canción se acercaba a su fin, aparecieron capturas de pantalla de conversaciones de texto entre Marisol y ella. La madre y el padre biológico aparecieron de repente en la enorme pantalla. El ambiente se tensó al instante, y esta revelación no pudo evitar levantar sospechas. Marisol parecía aturdida, Luna no podía apartar los ojos de la pantalla y mi primo me miraba horrorizado. Atónita, Marisol se me acercó apresuradamente, tratando desesperadamente de encontrar una explicación. Sin embargo, le informé con calma de que ya había iniciado el proceso de divorcio. Le dije que tendría la oportunidad de aclararlo todo en los tribunales. Cuando me apretó la mano con fuerza y me suplicó, me aparté instintivamente. Le expliqué lo incansablemente que había trabajado para darle todas las oportunidades del mundo, pero que ahora ya no las merecía. Con el corazón encogido, empecé a marcharme, no sin antes advertir severamente a mi primo de que me pelearía con él en cualquier encuentro. Las consecuencias de mis actos fueron duras e implacables, y Marisol y Luna buscaron refugio en el apartamento de mi abuela. Su familia se escandalizó y sintió repulsión por ella, cortando por completo todos los lazos con ella, no queriendo saber nada de ella. Para mi sorpresa, hasta su padre se disculpó conmigo, aunque nunca entendí por qué le caía mal antes, ni siquiera después de mi transformación. Ahora, yo era la encarnación del marido y el padre perfectos, pero hacía solo unos días, no era más que una sombra de lo que había sido. Fue entonces cuando mi abuela se armó de valor y me contó la historia de Abraham, que volvió de la guerra después de 3 largos años y se encontró a su mujer con un niño de 1 año, al que crió amorosamente como si fuera suyo. Cuando oí su sugerencia de emular a Abraham, la eché de casa. Unos días después, cuando Marisol me vio, rompió a llorar. Afirmó que sus acciones anteriores no habían sido intencionadas, atribuyendo su enfado a mi detención. Marisol explicó que mi primo estaba allí con ella, consolándola en ese momento, lo que provocó circunstancias imprevistas que solo ocurrieron una vez. Desde entonces, juró vehementemente su fidelidad e incluso se ofreció a someterse al detector de mentiras para confirmar sus palabras. Deseosa de saber la verdad, le pregunté cuando se enteró del verdadero origen de Luna, lo que no hizo sino intensificar sus lágrimas y su angustia. Al darme cuenta de que lo sabía desde el principio, volví a pedirle que se fuera. A pesar de sus intentos de salvar nuestra relación mediante terapia y recordándole que soy el padre de Luna, prevaleció la ira y la acompañé a la fuerza fuera de casa, expresándole mi decepción en repetidas ocasiones y ordenándole que siguiera adelante. La acusé de mentir, le expresé mi firme deseo de no volver a verla y le recalqué que la vida que había construido ya no tenía nada que ver con ella. La eché de casa. Pasaron varias semanas, pero Luna siguió bombardeando mi teléfono con mensajes. Sorprendentemente, nunca intentó ponerse en contacto conmigo directamente. Para mayor sorpresa de Marisol, se enteró de que había vendido mi negocio y se sorprendió aún más cuando descubrió que estaba organizando una jornada de puertas abiertas. Irrumpió en la sala, empezó a gritar, a instar a los invitados a que abandonaran su casa y a suplicarme ayuda. Durante una acalorada discusión, me culpó de la destrucción de nuestro matrimonio y cuestionó mi derecho a vender la casa en la que vivimos juntos mientras criamos a un hijo. Le repliqué que esa casa albergaba una historia de engaños, ya que yo había criado en ella, sin saberlo, al hijo de otra persona. Le aseguré que cuando se vendiera la propiedad, ella recibiría su parte. Insistí en que se marchara antes de involucrar a las autoridades, aunque era solo un farol,
ya que sabía que podría manipular fácilmente la situación para hacerme parecer culpable. Para mi sorpresa, accedió y se marchó. Poco después, mi primo se me acercó para hablar y, en un arrebato de ira, le golpeé involuntariamente, dejándole inconsciente. Le hice salir con cuidado y cerré la puerta con firmeza, dejando claro que había sido yo y que no quería saber nada de él. A pesar del deseo de reconciliación de Marisol, me mantuve firme en mi decisión de seguir adelante con el divorcio. Sin perder tiempo, di instrucciones a mi abogado para que agilizara los trámites del divorcio, ansiosa por seguir adelante. Apenas 3 meses después, nos encontramos en el juzgado del condado de Nassau, donde me comporté con bastante reserva y evité las conversaciones con los demás. Después de haber oído innumerables historias de terror sobre el sistema judicial, especialmente durante los procesos de divorcio, me consideré afortunada de contar con una jueza justa e imparcial. Mi abogado se encargó de todos los preparativos necesarios. Al principio, la abogada de Marisol intentó sacar a relucir mi antigua pertenencia a una banda, insinuando que eso me convertía en un cónyuge y padre indigno. Sin embargo, mi abogada puso fin rápidamente a esos argumentos, y la juez reprendió a la abogada de Marisol por intentar avergonzar a un hombre que había logrado dar un giro a su vida. Teniendo en cuenta todas las pruebas presentadas, mi abogado me propuso el pago de una pensión alimenticia a tanto alzado, teniendo en cuenta la inminente venta de nuestra casa y nuestro negocio. Al principio, Marisol me instó insistentemente a reconsiderar mi decisión, pero opté por ignorar sus ruegos. Cuando por fin reconoció mi inquebrantable postura, accedió a regañadientes, pero la verdadera conmoción llegó cuando se planteó la cuestión de la pensión alimenticia. Para mi sorpresa, mi abogado presentó una colección de mensajes de texto entre Luna y Marisol que indicaban que Luna sabía muy bien que yo no era su padre biológico y que estaba deseando conocer a su verdadero padre. Luna expresó abiertamente su alivio por no tener que seguir cargando con mentiras, y Marisol se quedó completamente atónita ante esta inesperada revelación. Ordené a mi abogado que presentara una moción para excluir mi nombre de la partida de nacimiento de Luna y eliminar mi apellido. Además, solicité que se me eximiera de cualquier obligación futura de pensión alimenticia, ya que todas las partes reconocían unánimemente que mi primo era el padre biológico de Luna. Cuando mis intenciones quedaron claras, Marisol se quedó de piedra. Montó en cólera y me rogó desesperadamente que no lo hiciera y que no borrara mi nombre de la partida de nacimiento de Luna. Hizo hincapié en que yo había desempeñado un papel importante en la crianza de Luna, lo que lo hacía aún más doloroso para su alma. A pesar de sentir el deseo de salvar lo que quedaba de nuestra destrozada relación, los constantes recordatorios de las conversaciones de Luna con su padre y su madre biológicos, que recibía constantemente a través de mensajes de texto, reafirmaron mi determinación. Incluso ahora, no está claro qué dolor es más agonizante, la traición de una mujer a la que una vez consideré el amor de mi vida o el rechazo de un hijo al que quise dar al mundo, pero que fue desechado como un desecho no deseado. Tras un prolongado silencio, la juez examinó los mensajes de texto, hojeando cuidadosamente página tras página. Al final, llegó a la conclusión de que yo no tenía ninguna responsabilidad económica con Luna y concedió permiso para excluir mi nombre de los documentos. Además de los esfuerzos de mi abogado, se presentó una moción en el juzgado para citar a mi primo a rendir cuentas de los pagos de la pensión alimenticia. Además, se presentó una moción para interponer una demanda civil contra él, exigiendo una indemnización por daños y perjuicios y por todos los gastos en que incurrí para criar a Luna, ya fueran matrículas de colegios privados, clases de baile, scouts u otras actividades especiales. Aunque parecía improbable, mi abogado consiguió convencer al juez de que mi primo había cometido un delito, desatendiendo fraudulentamente sus responsabilidades económicas y colaborando en el abandono voluntario de su propia hija. Para mi sorpresa, el juez accedió a aceptar nuestra petición. No presté atención a Marisol cuando la juez anunció su decisión. No presté atención a sus palabras al salir del juzgado. Permanecí indiferente incluso cuando la oí sollozar, confesando que solo me había engañado una vez y que desde entonces me había sido fiel. La apatía me había invadido por completo. Unas semanas más tarde, mi ex se me acercó desconcertada,
preguntándome por qué había dejado de pagar el colegio privado y las actividades extraescolares de Luna. Rápidamente la descarté, aconsejándole que buscara ayuda en el padre de su hija, y terminé abruptamente la conversación. Luna se volvió hacia mí por primera vez después de todo lo sucedido, y había lágrimas en su voz mientras me explicaba que tendría que ir a un colegio público debido a un próximo traslado al antiguo barrio. Compartió sus temores y expresó su deseo de que nos reuniéramos como familia. En respuesta, le sugerí que se pusiera en contacto con su padre biológico, el hombre al que de verdad anhelaba, y, por desgracia, me dominaron las emociones y le levanté la voz. Le dije que hacía tiempo que era consciente de la situación y, además, revisé detenidamente todas las conversaciones de texto. A juzgar por sus propias declaraciones, parecía encantada de que yo no fuera su padre, a pesar de que no había cometido ninguna fechoría desde que supe que iba a ser padre. Tras esa conversación, puse fin al diálogo de forma abrupta. Había pensado repetidamente en acabar con todo. Pensé en vengarme de mi primo, pero al final decidí vengarme de otra manera. Una vez concluido el acuerdo, él debía pagar $500,000 a cada uno, de los cuales ni un céntimo me pertenecía por derecho. Mi ex no recibió nada, ya que aceptó voluntariamente el pago de una suma global. A pesar de que el dinero procedía de la iglesia, no le di importancia. Su origen era mi propio dolor emocional. Poco después decidí dejar Nueva York e instalarme en Idaho, eligiendo el estado y la ciudad al azar, lo más lejos posible de mi vida anterior. En el nuevo entorno, empecé un nuevo negocio y compré una casa, pero los 2 años siguientes resultaron difíciles, ya que me enfrentaba a problemas de confianza que me atormentaban. Decidida a superar estos obstáculos, busqué terapia activamente, asistí a sesiones de control de la ira e incluso busqué consuelo en salas de ira. Fue precisamente en la iglesia donde conocí inesperadamente a mi prometida. Miranda, una mujer maravillosa, apenas tenía 30 años cuando nos conocimos. Me confié a ella y le conté todos los detalles de mis experiencias pasadas y mis problemas de confianza. Para mi sorpresa, me comprendió de verdad y se solidarizó conmigo. Un año después, Miranda me comunicó la noticia de que volvería a ser padre. Preocupada por mi tranquilidad, insistió en que nos hiciéramos una prueba de ADN. Hacía mucho tiempo que no sentía auténtica felicidad, pero cuando por fin llegó mi hijo, me sentí desbordado de alegría. Tras muchos años de silencio, por fin llamé a mi abuela, y sus lágrimas de alegría lo decían todo. Cuando me anunció la llegada de mi hijo, me suplicó que fuera a verla a Nueva York, deseosa de conocer a su bisnieto antes de que fuera demasiado tarde. A pesar de la culpabilidad evidente en sus palabras, del reconocimiento de su edad y del deseo de conocer a su nieto por última vez, accedí a regañadientes. Acompañado por mi familia, fuimos a Nueva York, alquilamos un coche y nos dirigimos a Bushwick. Pero un aspecto de esta zona me preocupaba mucho, su capacidad sobrenatural para desentrañar nuestro pasado en el único encuentro, revelando tu regreso a toda la comunidad. Durante la visita de mi abuela, tendría la oportunidad de conocer tanto a mi hijo como a mi prometida. Al principio, planeé dedicar toda la semana a las atracciones turísticas para que fuera un acontecimiento memorable para Miranda, que se encontraba por primera vez en la bulliciosa Nueva York. Por desgracia, nuestros planes no se materializaron. Para mi sorpresa, mi ex me abordó bruscamente desde abajo. Mirando por la ventana, no pude evitar darme cuenta de que había engordado notablemente. A petición de mi abuela, hablada en español, me acerqué a ella con el consentimiento de Miranda. Al bajar las escaleras, hubo un breve silencio incómodo en el aire, que fue inmediatamente sustituido por una oleada de ira. Marisol alabó mi aspecto y expresó su anhelo por mi presencia, insistiendo en que me seguía siendo fiel después del divorcio. Haciendo caso omiso de sus palabras, decidí ignorarlas. No podía creerlo cuando me dijo audazmente que me había convertido en abuelo. A los 18 años, Luna tuvo un romance con un hombre respetable y se quedó embarazada. Para mantenerlos, el padre de su hijo se alistó en la infantería de marina, y su propio padre decidió distanciarse, brindándole solo apoyo económico y repudiándola.
Ahora dejó sus tareas pastorales y trabaja en el Banco Popular, a solo 2 manzanas de casa. Entonces Marisol me dijo que Luna le había puesto mi nombre a la niña, y no pude mirarla a los ojos. Marisol me instó a esperar a que llegara Luna, pero me marché. Visité a mi abuela y, para mi sorpresa, Miranda, con algún sexto sentido, comprendió lo que estaba pasando. Cuando entramos en el ascensor, le conté lo sucedido y Miranda respondió con una sonrisa reconfortante, asegurándome que todo iría bien. La expresión facial de Marisol mientras salíamos del edificio indicaba que percibía a Miranda como otra mujer. Pero sin decir una palabra, Miranda le presentó mi hijo a Marisol, diciéndole que era, de hecho, mi hijo biológico. Fue un giro inesperado de los acontecimientos, pero demostró que Miranda comprendía rápidamente la esencia de lo que estaba pasando, el dolor que yo estaba experimentando. A pesar de los insistentes intentos de Marisol por impedir mi marcha, asegurándome constantemente que Luna se arrepentía de sus actos y que Miranda deseaba la reconciliación, la ira me invadió. Ignorando las súplicas de Marisol, subí rápidamente al coche. Miranda sugirió hacer un gesto pacífico, y yo decidí darle a Marisol mi información de contacto y pedirle a Luna que se pusiera en contacto conmigo. Mientras esperaba en el semáforo en rojo, de repente me fijé en mi primo cerca del kiosco local de frito, y me invadió una rabia inexplicable. Sin pensarlo mucho, salí del coche, me acerqué rápidamente a él y le golpeé. Los gritos desesperados de Miranda para que parara fueron ignorados. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí horror en sus ojos. Con asco, le escupí y abandoné la escena. Actualmente, he vuelto a casa, centrado en el trabajo, cumpliendo con mis deberes como padre y siendo un prometido devoto de una mujer increíble. Pero cuando estoy a solas con mis pensamientos, la ira resurge inevitablemente en mi memoria. Hace poco, Luna me envió un mensaje acompañado de una foto en la que posa feliz con su hijo y se disculpa por sus actos. Pero no consigo entender el motivo de su remordimiento, ya sea mi ausencia en su vida o la constatación de que el hombre al que consideraba un padre no cumplía sus expectativas. Esta incertidumbre me deja totalmente desconcertado y me hace temer que pueda llegar a acercarme a ella. Lo único que quiero es superar estas emociones y seguir adelante. Mi familia lo era todo para mí, y mi hija era todo mi mundo. Incluso después de todos estos años, el dolor y la rabia que siento no remiten. Pero entiendo que tengo que encontrar la manera de dejar atrás la situación y seguir adelante. Sin embargo, resulta ser una tarea difícil. El deseo de volver a conectar con Luna no me abandona, pero el miedo me frena. A pesar de las persuasiones de quienes me rodean para que le dé otra oportunidad, los recuerdos de mensajes de texto engañosos se arremolinan en mi cabeza. Necesito ayuda porque las estrategias en las que suelo confiar ya no funcionan. 3. Nunca esperé que un día me encontraría en una situación así y pondría mis pensamientos por escrito. La vida dio un giro inesperado, poniéndolo todo patas arriba. Hace poco organicé un viaje para mis seres queridos, solo para descubrir que mi mujer lo ve como una oportunidad para traicionarme con mi amigo más íntimo. Como hombre de 53 años, ahora estoy tratando de hacer frente a las abrumadoras emociones desencadenadas por esta desagradable situación. No estoy seguro de si hay alguna lección valiosa que aprender de esta situación, quizá una lección de confianza. El dolor que siento es abrumador, y no estoy segura de que vaya a remitir algún día. Pero encuentro consuelo en la anticipación de algo bueno en el futuro. Hace 2 años que mi mujer, Ariel, de 46 años, expresó su deseo de viajar al extranjero. Desgraciadamente, rechacé su petición porque nos preocupaba la educación de nuestros 2 hijos y la estabilidad que teníamos. Para mí, preservar la comodidad era prioritario. Por el contrario, dado que nuestros 2 hijos están en la universidad, nuestros gastos han disminuido considerablemente. Al principio, rechacé con vehemencia la idea de un viaje de 2 semanas a un país extranjero, temiendo que supusiera un despilfarro de nuestros recursos. Pero después de pensarlo detenidamente y de que mi mujer me persuadiera constantemente, decidí, ¿por qué no?
Trabajé diligentemente para planificar unas vacaciones familiares, comprendiendo lo importante que era dar a mis hijos un descanso de los aspectos estresantes de la vida y los estudios universitarios. Una vez me apetecía mucho relajarme, y la idea de unas vacaciones en familia me pareció perfecta. Empecé a buscar en Internet un lugar que no solo nos encantara sino que también se ajustara a nuestro presupuesto. Por desgracia, mis búsquedas fueron infructuosas, ya que no pude encontrar una opción adecuada que cumpliera ambos requisitos. Por desgracia, África estaba descartada debido a las numerosas reacciones alérgicas de mis hijos. A pesar de ello, siempre tuve el deseo de explorar África, especialmente Nigeria. Así que decidí que un viaje a Nigeria sería una aventura estimulante para mi mujer y para mí cuando nos jubilemos. Encontré la opción más asequible y agradable para mis vacaciones familiares. Como a mi mujer le encanta que la mimen como a una reina, me decidí por opciones caras. Para mi sorpresa, incluso las opciones más baratas resultaron ser casi el doble de caras que la educación anual de mi hijo. Al darme cuenta de que era hora de buscar ayuda, decidí subcontratar la planificación de este viaje. Mi amigo, que siempre ha sido el más cercano y me ha apoyado generosamente a lo largo de los años, acudió a mí. Fue mi salvación en aquel momento. Era un hombre adinerado que me había prestado un generoso apoyo durante muchos años. Ya me había comunicado su deseo de irse de vacaciones al extranjero durante el mismo periodo que yo. Fue entonces cuando vi la oportunidad de aprovecharme de ello e intentar conseguir unas vacaciones sin gastos importantes. Inicié una conversación con él, le conté mis planes, le hablé de las opciones que barajaba y de los fondos asignados para el viaje. Cuando los revisó, apareció una sonrisa en su rostro y me dijo: «Estas no son unas vacaciones de verdad, amigo mío. Permítame mostrarle cómo son unas vacaciones de verdad». Con un rápido movimiento, abrió su portátil, y lo que vi me dejó completamente asombrado. Los lugares que aparecían en las fotos me sobrecogieron, captando mi atención con su impresionante belleza. Al ver lo que había en las fotos, me pareció que cada objeto tenía un precio suficiente para pagar una hipoteca. Me pregunté con escepticismo si no sería una de esas situaciones en las que lo que pides es completamente distinto de lo que recibes. En respuesta, se limitó a sonreír y a tranquilizarme, diciendo que asiste a eventos y viajes tan lujosos no menos de una vez al año. Mencionó que reaccionó de la misma manera cuando ganó su primera fortuna, y luego cambió bruscamente de tema, desviando la conversación. Diogo era conocido por su pensamiento creativo, pero por desgracia utilizó su intelecto para organizar un esquema Ponzi y un fraude que le reportaron una inmensa riqueza. Sorprendentemente, aún no se ha casado, alegando que no tiene ningún deseo de atarse en matrimonio a ninguna mujer cuando puede encontrar fácilmente cualquier mujer que desee. Sin embargo, tenía un hijo de 12 años al que mantenía fielmente. Observando su fastuoso estilo de vida, a menudo me preguntaba las razones de sus decisiones y a veces le envidiaba por lo que parecía ser un estilo de vida ajetreado. ¿Quién no querría tener millones en su cuenta bancaria? ¿Quién no desearía unas vacaciones de lujo que cuestan miles de dólares cada año sin agotar sus ahorros? ¿Y quién no soñaría con vivir en una mansión de 2 millones de dólares? Sorprendentemente, me pidió que le contara mi presupuesto, cosa que obedientemente hice. Para mi horror, vi cómo se gastaba todo el importe en una sesión de yoga de 1 hora, cuyo presupuesto estaba pensado solo para 6 personas. Sí, has oído bien. Se gastó todo el presupuesto de mis vacaciones en una sesión corta, y me quedé de piedra. Este hombre sabía cómo hacer que mi dinero duramente ganado pareciera insignificante. Se encargó de organizar unas vacaciones para 6 personas, mi mujer, 2 de mis hijos, su propio hijo, él mismo y yo. Además, se las arregló para comprarnos billetes de avión de ida y vuelta, ya que el limitado presupuesto incluía también los gastos de viaje. Le di las gracias y me fui. Llegó el día de nuestro viaje y todos nos pusimos en marcha. De todos nosotros, mi mujer era la más feliz. Estaba encantada de hacer por fin el viaje que llevaba casi un año esperando con impaciencia. Estaba tan emocionada que no pudo dormir aquella noche.
Hubo que buscar métodos alternativos para ayudarla a conciliar el sueño. Al llegar a París, Diogo aprovechó la oportunidad para encandilar al pequeño grupo con sus notables habilidades. Hablando francés con fluidez e imitando hábilmente el acento, impresionó no solo a nuestro hijo sino también a mi mujer, y a mí me pareció muy sospechoso, pero simplemente me encogí de hombros, atribuyéndolo a su alegría por el viaje tan esperado que ansiaba. Los impresionantes paisajes lo hacían aún más extraordinario, y sin duda era el establecimiento de más categoría de todo París, por no decir que era muy lujoso. Estaba claro que Diogo aún no había reparado en gastos para estas vacaciones. En un arrebato de emoción, dijo que quería expresar su gratitud por un regalo tan lujoso de un amigo como yo. A menudo mencionaba que mi impecable reputación como ciudadano respetuoso de la ley, en su opinión, reforzaba su autoridad cuando interactuaba con otras personas. Un día mencionó que varios de sus clientes habían preguntado por mí, lo que me desanimó por completo. El hotel tenía un ático espacioso, parecido a una casa grande, con 4 o 5 habitaciones, cada una equipada con su propio cuarto de baño. Además, la habitación tenía una zona de estar y un balcón con piscina. Las máquinas tragaperras llamaron la atención del hijo de Diogo, que rápidamente se quedó absorto en una de ellas. Además, la habitación contaba con una mesa de billar y un gimnasio, lo que significaba que tendría suficientes oportunidades para ponerme en forma. Mis hijos me contaron detalles impresionantes sobre el tamaño y la calidad de los aparatos del gimnasio, mientras mi mujer, sin perder tiempo, se fue a una de las habitaciones a relajarse en la bañera. Unos minutos después, me uní a ella, recordando escenas de películas en las que los momentos íntimos se desarrollaban en una bañera. Efectivamente, un baño grande y lujoso puede intensificar esas emociones. Al día siguiente, cada uno se dedicó a sus propias actividades, encontrando de vez en cuando oportunidades para gastar dinero. Teníamos distintos planes para pasar el tiempo juntos: karaoke, partidas de billar, participación en una sesión de yoga con cabras planificada de antemano y participación en eventos con nombres franceses que me resultaba difícil pronunciar. Cuando el reloj dio las 7 de la tarde, Diogo decidió que era hora de que su hijo se fuera a la cama, y los adultos siguieron divirtiéndose. Teniendo en cuenta que mis hijos tenían 21 y 18 años, y dado el entorno europeo, les permitimos tomar una copa y unirse a nosotros en el club más cercano. Los adultos lo pasamos muy bien juntos y, personalmente, me sentí aliviado de no tener que asumir ninguna tarea de padre. Al día siguiente, la mayoría nos despertamos con resaca, salvo Diogo, que, gracias a su experiencia e inmunidad, no tuvo problemas. Preparó hábilmente remedios para la resaca a la manera francesa, y vi cómo mi mujer disfrutaba con todas sus bromas, incluso con las que a mí personalmente no me parecían graciosas. Al día siguiente, hicimos un recorrido por la vibrante vida de París. Ese día intentamos visitar todas las atracciones disponibles. Cuando por fin regresamos, el cansancio había hecho mella, excepto en Diogo. Reunidos en el salón del ático, compartimos impresiones y recordamos el día. Hablamos de lo mucho que habíamos disfrutado de nuestras aventuras y de lo acertado que había sido dejar la visita a la Torre Eiffel para el final, antes de volver a Estados Unidos. Sin embargo, Diogo se empeñó en mantener el humor ligero con sus constantes bromas, cada vez menos graciosas, asumiendo el papel de cómico. No pude evitar preguntarme por qué a mi mujer le hacía tanta gracia cada uno de sus chistes, le pedía constantemente que lo repitiera y se reía sin control. Recorrí la sala con la esperanza de encontrar a alguien que compartiera mi punto de vista. Para mi horror, quedó claro que yo no era el único que no se reía. Cuando miré a mis hijos, vi la misma incomodidad reflejada en sus caras. Empezamos a dispersarnos hacia nuestros lugares para dormir, empezando por el pequeño de Diogo. Sinceramente, siempre le llamo el pequeño Diogo porque he olvidado por completo su verdadero nombre. Mis 2 hijos le siguieron, y yo les imité. Le hice un gesto a mi mujer para que se tumbara conmigo, pero decidió irse a dormir más tarde. A medianoche, me desperté de repente y quise ir al baño. Mi mujer dormía plácidamente a mi lado, pero había algo raro en ella. Ropa.
No pertenecía a la colección de nuestra casa y no combinaba con los pijamas de nuestro dormitorio. De hecho, en cada habitación había ropa de dormir de distintos colores. Como no había explorado todas las habitaciones, no pude determinar de dónde procedía. Al día siguiente, me desperté más temprano de lo habitual y me invadió un extraño deseo de descubrir los hechos básicos. Tengo un fuerte impulso por comprender todo lo que no está claro, sobre todo cuando se trata de encontrar respuestas a mis preguntas. Siempre me he sentido incómoda en situaciones sin resolver, y estoy decidida a encontrar una salida. El deseo de averiguar dónde se encontraba su ropa de dormir me impulsó a explorar cada habitación una por una. La ansiedad no me abandonó hasta que llegué a la cuarta habitación, donde, inesperadamente, me encontré con la señora de la limpieza que llevaba la ropa de dormir de todas las habitaciones. Resultó que la señora de la limpieza supuso que no había nadie en la habitación porque habíamos estado constantemente ausentes de casa durante los 3 días anteriores a este momento. Conté los montones de cosas que tenía en las manos, comprobando si había terminado de limpiar. Aún no había entrado en las otras habitaciones. Para mi sorpresa, lo había terminado todo. Intrigada, intenté determinar de qué habitación se habían llevado ciertos objetos basándome en la disposición de los montones, pero antes de que pudiera ahondar en esta investigación, la señora de la limpieza recogió y empaquetó todo rápidamente, posiblemente debido al peso que no podía sostener durante mucho tiempo. Tras aceptar la situación, vuelvo al salón, enciendo la televisión y me siento a ver una película. Tal vez esto me ayudara a distraerme de los pensamientos abrumadores. Cuando la señora de la limpieza entró en la habitación, mi mujer la siguió. Era evidente que acababa de despertarse, pues aún llevaba puesto el camisón que nos habíamos llevado de viaje. Acercándose, me besó suavemente en los labios y saludó alegremente. «Buenos días, mi amor». Me reí entre dientes y le contesté juguetonamente, «Buenos días, querida esposa». Para mi sorpresa, la señora de la limpieza me miró con una expresión inusual en la cara, como si se compadeciera de mí. No entendía por qué me miraba con lástima. Tal vez, pensé, esté relacionado con las diferencias culturales y las costumbres de este lugar desconocido, donde los celos o la envidia se expresan de esta manera. Quizá quería experimentar los mismos sentimientos que nosotros. Reflexionando sobre aquel día y recordando la expresión de la cara de este señor, ahora me siento profundamente triste por la tontería que cometí. Incluso me pregunto cómo pude criar a 2 hijos que son genios absolutos en sus campos. Pasó el tiempo y seguimos embarcándonos en emocionantes viajes por la naturaleza gracias a Diougo, que generosamente cubría todos los gastos. Cada día, cuando volvíamos, soportaba otro discurso entusiasta de mi mujer, dirigido a mi amigo más íntimo. Llegó un momento en que empecé a sentirme bastante dolido. Llegó el último día y fuimos a la Torre Eiffel. La noche anterior, Diougo y yo ayudamos a mis hijos a entablar amistad con 2 jóvenes europeas que se convirtieron en el principal tema de conversación durante nuestra excursión. Nuestro hijo de 18 años acababa de experimentar su primer encuentro íntimo y no podía calmarse, diciendo que estaba cansado de hablar solo con su novia del instituto. Si hubiera sabido que tenía novia, no le habría ayudado a cortejar a una de las gemelas. En cuanto al chico de 22 años, hace poco que terminó una relación de 4 años. A pesar de haber pasado un año desde su ruptura, intenté ayudarle a volver a tener citas. Mi mujer parecía un poco preocupada y, al principio, pensé que estaba relacionado con nuestra conversación. Para aliviar la tensión, cambié de tema y continuamos la visita. El comportamiento de mi mujer me pareció inusual y me desconcertó. A pesar de mis preguntas sobre su bienestar, ella negaba constantemente que le pasara nada. Sin embargo, unos minutos más tarde, expresó inesperadamente su deseo de marcharse, alegando malestar, dolor abdominal y fatiga al caminar. Comprendiendo su estado, le sugerí que pusiera fin a las actividades y regresara a casa, pero ella se negó rotundamente, no queriendo estropear la diversión a los demás. Tras persuadirla, acepté quedarme mientras ella regresaba sola al hotel. Tras muchas dudas,
finalmente cedí y decidí pedirle un Uber, despidiéndome de ella con un beso. Mantuvimos una breve conversación incómoda, tras la cual reavivé el entusiasmo entre los chicos sugiriendo una visita a los recreativos. Cuando entramos en los recreativos, empezó la verdadera diversión. Jugamos varias rondas de juegos de baile rítmico en los que había que seguir flechas en la pantalla. Luego participamos en una emocionante sesión de láser tag. Debo admitir que antes había tenido entrenamiento militar y, aunque ya no lo seguía, algunas habilidades me quedaban. En aquel momento, mi puntería era de primera. Jugamos una emocionante partida con la familia de un vecino, formada por un padre y sus 4 hijos, cuyas edades presumiblemente oscilaban entre los 10 y los 22 años. Sin saber sus edades exactas, apliqué mis impresionantes tácticas. Sin embargo, nuestro dominio sobre el equipo contrario alteró a uno de los chicos más jóvenes, que rompió a llorar en respuesta a nuestras confiadas victorias. En ese momento, un mensaje desvió la atención de Diogo. Por la expresión de sus ojos, comprendí que el mensaje contenía una foto tentadora. Le miré e intercambiamos un firme apretón de manos. Se echó a reír y abandonó la zona de juego. Desde mi perspectiva personal, supuse que más tarde, por la noche, se reuniría con una mujer que había conocido en una de las fiestas a las que asistíamos. Volviendo al juego, libramos una batalla con el mismo padre y sus 4 hijos, aunque esta vez faltaba un jugador. Gracias al handicap, tuvieron la oportunidad de competir. Aunque había ganado las 3 rondas anteriores a Diogo, en las 5 partidas siguientes ganamos 3 y sufrimos la derrota en las 2 restantes. Para entonces, hacía 2 horas que se había ido Diogo y unas 4 que se había ido Ariel. No podía quitarme la culpa de haberla dejado, sobre todo después de ignorar su miedo. La obligué a subir a la Torre Eiffel. Decidido a corregir mi error, confié la responsabilidad al mayor y fui a ocuparme de mi mujer. Les di 400 euros a cada uno, que en aquella época eran algo más de $500. Al llegar al hotel, recibí la llave de nuestra habitación y entré. Para mi sorpresa, vi la ropa de mi mujer, que se había puesto antes, esparcida por el suelo. Se me ocurrió que tal vez se la había quitado debido a un infructuoso ataque de diarrea. Al acercarme al salón, me llamó la atención otra cosa. Cerca de la puerta, vi un zapato de Diogo y, junto a él, las bragas de mi mujer. El corazón me latía con fuerza, corrí hacia la puerta y la abrí de par en par. ¿Qué demonios estaba pasando? Mi agarre se debilitó y las llaves se me escaparon de las manos, cayendo al suelo mientras me desplomaba de rodillas. El fuerte golpe de mi cuerpo contra el suelo llamó su atención, pero estaban demasiado absortos en su intimidad como para percatarse de mi presencia. Sentí un impulso irrefrenable de actuar, de gritar, de golpear algo. Pero estaba paralizada y no podía hacer nada. Solté el grito más fuerte que jamás había proferido y, de repente, me invadió una oleada de entumecimiento. Todos los sonidos se amortiguaron y perdí el sentido del mundo circundante. Todo lo que tenía ante mis ojos se convirtió en un borrón indistinguible. Vi a 2 personas corriendo hacia mí, pero sus palabras no llegaron a mis oídos. Vi sus manos tendidas hacia mí, pero no sentí contacto alguno. Pasó otro minuto entero antes de que por fin volviera en mí, todavía arrodillado en el mismo sitio. Poco a poco, las palabras de mi mujer volvieron a ser audibles. Me pidió perdón, se disculpó profusamente, expresando un profundo remordimiento, diciendo que había sido un hecho aislado, solo un error. Prometió dedicar toda su vida a mejorar, pero todas sus palabras parecían pasar de largo ante mis oídos. Mientras estaba de rodillas, mis pensamientos estaban ocupados por otro, la expresión de lástima en el rostro del conserje. Al principio, no entendía por qué se compadecía de mí, pero ahora sí. Mi mujer tuvo una aventura con mi mejor amigo. Me levanté bruscamente y me fui, sin entender nada. Me quedé dando vueltas. Mi mente estaba nublada por el caos. Quizá volví a perder el conocimiento, porque mi siguiente recuerdo fue el cielo nocturno.
En busca de respuestas, me acerqué a un transeúnte y le pregunté por la distancia al hotel donde me alojaba. Me dijeron que eran aproximadamente 10 kilómetros. ¿De verdad había recorrido esa distancia a pie? Los 3 meses siguientes siguieron el mismo patrón. Hacía algo y, de repente, perdía la noción del tiempo. A veces se me escapaban unos minutos, a veces horas. Debido a estos problemas, me vi obligado a jubilarme anticipadamente. No solo estuve a punto de incendiar mi casa, sino que también tuve que dejar de conducir por miedo a perder el control al volante. Pasó mucho tiempo antes de que volviera a un estado normal. Hace apenas unas semanas, por fin reuní el valor necesario para volver a sentarme al volante. En cuanto a mi exmujer, ahora estamos divorciados y hemos dividido nuestros bienes. Ella sigue intentando arreglar las relaciones conmigo, pero yo me mantengo firme en mi decisión. No creo que volvamos a tener relaciones normales después de lo que hizo. En cuanto a mi antiguo mejor amigo, las cosas son mucho más interesantes. No podía dejar pasar su despreciable acto, aunque tanto mi mujer como mi antiguo mejor amigo son culpables de esta traición. Pero creo que este traidor tiene mayor responsabilidad, teniendo en cuenta lo mujeriego que era. Sabía de sus oscuros negocios ilícitos con pirámides financieras, y sospecho lo que pasó. Creo que los federales le han estado vigilando durante mucho tiempo, y mi testimonio contra él les resultó muy útil. Y ahora, mi antiguo mejor amigo está disfrutando en la cárcel mientras se lleva a cabo una investigación completa sobre sus turbios negocios. Eso es más o menos todo lo que quería contarte. Sí, he perdido a 2 personas cercanas en mi vida. Pero aparentemente, es un camino necesario para mi futura vida feliz.